Muy buenas, hoy toca hablar sobre el Consejo General del Poder Judicial, el CGPJ, un órgano que es elegido políticamente, los cuales son elegidos por las elecciones generales, los cuales algunas formaciones políticas son elegidos mediante primarias abiertas. No todos, por eso no se puede decir que el discurso ese discurso ya mugriento que babosea y se nota que es un hilito, una estructura, un plan, una estrategia más de la corrupción, de que todos son iguales. Y ese relatillo va calando, 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 hasta que te sabes cómo funciona nuestro sistema. Nuestro sistema, que no te estoy hablando que vaya a Francia y te estudies cómo funciona el sistema de Francia o de Portugal. Tu sistema español, ese sistema español, y mucho español, y muy español, viene en la Constitución. Ese librito que algunos streamers no quieren que lea, porque si lees nuestra ley suprema, probablemente te estés dando cuenta de que esos streamers te están tomando el pelo. Sí, te están tomando por imbécil. Pero en fin, como íbamos diciendo, el Consejo General del Poder Judicial hoy lleva 5 años sin renovar. Ahora iremos comprobando cómo la propia Constitución te dice cómo se tiene que renovar ese sistema, ese Consejo General del Poder Judicial que lleva caducado 5 años. Pero no solo que lleva caducado 5 años, sino que llevan 10 años los mismos jueces. El PP ha puesto hasta 22 excusas para negarse a renovar. La última es la ley de amnistía. Si eso es una causa de no renovar, pues yo creo que eso no encaja en el sentido jurídico y racional de todo el mundo jurídico europeo. Todas las excusas que ha puesto el Partido Popular para no renovar el Consejo General del Poder Judicial. En funciones desde el 4 de diciembre de 2018, hace más de 4 años que el Partido Popular bloquea la renovación del Consejo General del Poder Judicial. Nos estaba mintiendo durante la negociación del Consejo General del Poder Judicial. La última y vigésima excusa, la reforma del delito de sedición. Rebajar el delito de sedición es romper la unidad de los españoles ante la ley. Mejor romper un acuerdo que traicionar a España. No se puede pactar la reforma. En 2020 el Partido Popular rompía las negociaciones y se escudaba en que Podemos era un partido que atacaba a la monarquía. Han pedido que el rey abdique, me está pidiendo que aún así yo me sienta a pactar con ellos. La justificación más usada por el PP fue la de la presencia de Podemos en el gobierno. Podemos ha doblado la apuesta y les exigen estar en esta negociación. Casado exigía que solo PP y PSOE tomaran parte de la negociación. Ningún otro partido tiene que formar parte de esa negociación. Cuando se está hablando de cosas serias, se necesitan partidos serios. Cuando en diciembre de 2020 el PSOE propuso limitar las funciones del Consejo caducado para que no pudiera hacer nombramientos en la cúpula judicial, Casado llegó a denominar la propuesta un atropello legal. Mientras no retire ese atropello legal, no hay nada que pactar. El paso que dieron ayer es una vuelta de tuerca más. No es una mano tendida del gobierno, es una mano obligada. En 2021 el PP llevó al Congreso una proposición de ley para que fueran los propios jueces quienes eligieran a los vocales del Consejo, pero el Parlamento lo tumbó. Una propuesta normativa que permita a los jueces ser elegidos entre los propios jueces.
El PP vetó a Vicky Rosell y José Ricardo de Prada, jueces de la órbita de Podemos, con la excusa de que se politizaba el órgano. Las personas que no cumplan los requisitos no pueden formar parte del Consejo General del Poder Judicial. Y uno de los requisitos es la despolitización del Consejo General. Es un insulto a la inteligencia que lo diga el Partido Popular, que siempre ha elegido cargos políticos dentro de la Judicatura más que ningún otro partido, y ahora mismo preside el Consejo General del Poder Judicial y el Tribunal Supremo alguien que fue un cargo con el Partido Popular, como si esto sí se permitiera y los demás no. En 2022, el PSOE presentó una proposición de ley para que el Consejo pudiera elegir a 2 miembros del Tribunal Constitucional, pese a estar en funciones. El PP de Feijóo lo criticó duramente y presentó un recurso ante el propio Constitucional. Ahora le repone parte de sus competencias que previamente le había hurtado para controlar el Tribunal Constitucional. El PP luchaba por no perder la mayoría tanto en el Constitucional como en el Consejo. La prensa de derechas llegó a afirmar que el gobierno presionaba a Carlos Lesmes, presidente del Consejo y del Supremo, prometiéndole un puesto en el Constitucional. Me parece que inevitablemente la ministra de Justicia tiene que dar unas explicaciones de forma inmediata si no las ha dado ya. Y tiene que desmentir que se esté presionando al presidente . ¿Por qué tantas excusas? El PP ha buscado impedir una mayoría progresista en el Constitucional y en el órgano de gobierno de los jueces mientras desgastaba al gobierno de coalición. No, ninguna sorpresa. ¿Quiénes son los responsables que no se renueve ese órgano? ¿Y por qué? ¿Por qué esos responsables no quieren que se renueve? Aquí tenemos el artículo 122 de la Constitución, que dice muy claramente en su punto 3 cómo se elige. El Consejo General del Poder Judicial estará integrado por el presidente del Tribunal Supremo, ahora veremos qué importancia tiene el Tribunal Supremo, que lo presidirá, y por 20 miembros nombrados por el Rey por un periodo de 5 años. De estos, 12 entre jueces y magistrados de todas las categorías judiciales, en los términos que establezca la ley orgánica. 4 a propuesta del Congreso de los Diputados y 4 a propuesta del Senado. El Senado, si recordamos bien, tiene mayoría absoluta el PP. Y no lo quiere renovar porque no tiene mayoría en el Congreso. Sigamos. Elegido en ambos casos por mayoría de 3/5, es decir, de 350 que hay en el Congreso, unos 3/5 por esa parte de su miembro, entre abogados y otros juristas, todos ellos de reconocida competencia, con más de 20 años de experiencia, Hasta ahí llegamos, ¿no? Pues nos vamos al siguiente artículo, que es el artículo 123, que dice: el Tribunal Supremo con jurisdicción en toda España es el Tribunal Jurisdiccional Superior en todos los órdenes, salvo lo dispuesto en materia de garantías constitucionales. Bien. El Tribunal Supremo, ¿sabéis a quién juzga el Tribunal Supremo? Pues si no lo sabéis, a políticos. Y si un político es corrupto, lo juzga el Tribunal Supremo. De ahí toda la relación, porque el punto 2 del artículo 123 nos dice: el presidente del Tribunal Supremo será nombrado por el Rey a propuesta de... Sí, como estáis viendo, a propuesta del Consejo General del Poder Judicial, y la forma que determina la ley. Pero ya dijésemos que el presidente es elegido por el Consejo General del Poder Judicial, que a su vez el Tribunal Supremo juzga a políticos. Entonces, este paturrillo, que a lo mejor es mucho lío, pero si te paras a pensar, el Consejo General del Poder Judicial, ¿por quién es elegido? Por el Congreso de los Diputados y por el Senado. Estos son elegidos a través de las elecciones. Algunos grupos políticos son elegidos por primarias abiertas. Igual ni el PP, ni el PSOE, ni parte de Sumar, ni parte... Solo hay un grupo político que hace primarias abiertas, es decir, que toda persona que quiera se presenta a ese grupo político y luego toda persona que quiera vota a esa persona.
Y con este resultado se presenta a las elecciones. Así que si escucháis a algún streamer decir que todos son iguales, que os está mintiendo. Es cierto que el bipartidismo, o quien se quiera parecer al bipartidismo, es verdad que no hace primaria abierta. Seguimos. Otro artículo que es muy, muy importante y que va relacionado con la no renovación del Poder Judicial, que es este artículo. Bien, y aquí tenemos el último artículo que va relacionado con el Consejo General del Poder Judicial, que es el artículo 159, y en su punto 1 dice que parte del Tribunal Constitucional, hay 4 propuestas del Congreso, hay otras 4 propuestas del Senado con idéntica mayoría, hay 2 a propuesta del Gobierno y hay 2 a propuesta del Consejo General del Poder Judicial, que como recordamos, 4 eran elegidos por el Congreso y 4 eran elegidos por el Senado, así que todo va relacionado. El Consejo General del Poder Judicial lleva ya 5 años en funciones con mandato caducado fuera del periodo establecido por la Constitución y por la ley, y además con frecuentes reproches de utilización partidista del organismo, porque no olvidemos que está siendo bloqueada la renovación por el principal partido de la oposición para mantener a unos vocales que son los que situó en su momento durante el gobierno de Rajoy en 2013, cuando era ministro de Justicia Gallardón. Ha pasado muchísimo tiempo desde entonces, pero ahí siguen más de 5 años fuera de su plazo. Por eso, cuando hay imputaciones y reproches de utilización partidista del organismo, mi impresión es que sus vocales todavía deberían hacer un esfuerzo de moderación, de prudencia institucional, de autocontención y no entrar en elementos claros de debate partidista que no le corresponden, porque eso supone un descrédito del sistema institucional y de las instituciones judiciales en su conjunto. Así que probablemente el Partido Popular no quiera renovar el Consejo General del Poder Judicial, no por la amnistía ni por... No. Todo está relacionado en que el Tribunal Superior juzga a políticos si han cometido algún tipo de corrupción. En el caso del Partido Popular, como bien sabe todo el mundo, está condenado varias veces por corrupción. Es decir, no lo digo yo, es que está condenado y es considerado como el partido más corrupto de Europa, y por supuesto, si es el más corrupto de Europa, con diferencia de España. Probablemente sean esos los motivos por los que no quiere renovar el Consejo General del Poder Judicial, que lleva caducado hoy, a día de hoy, 5 años. Y lleva unos 10 con los mismos vocales, exceptuando el presidente que dimitió. El Partido Popular tiene la gran responsabilidad de no renovar el Consejo General del Poder Judicial. Pero aquí tenemos que hacer un pequeño inciso y decir que en la legislatura pasada, con esta, aunque la legislatura anterior tuvo más posibilidades de hacer un tipo de cambio, el Consejo General de Policía en renovarse. ¿Por qué? Porque había mayoría en el Congreso de los Diputados para hacer algún tipo de ley y poder hacer la renovación. Pero el Partido Socialista no quiso tampoco. Ahora puede. Tiene los números perfectamente, puesto que hemos visto que el presidente actual, Pedro Sánchez, ha sido nombrado y tiene ese tipo de mayoría. ¿Debería negociar? Sí. ¿Lo hará? No lo sabemos. Lo único que sabemos es que tanto el Partido Popular como el PSOE, y sobre todo más a conveniencia del Partido Popular, no han querido renovarlo. Ahora una de las últimas excusas es la amnistía. Otras veces, como ya hemos visto, han puesto otro tipo de excusas. Bien, el Partido Popular dice, una de sus excusas, que quiere elegir los jueces entre jueces. ¿Os imagináis que dijeran los políticos se eligen entre los políticos? Que no tiene Esto entra ya del terreno de la prevaricación y de la persecución verdaderamente intolerable. Hay que plantarse porque están degradando el Estado de Derecho y el concepto de imparcialidad que los ciudadanos deben tener de la justicia. Esto o se le pone, o se lo detiene, o se va a la descomposición del Poder Judicial. Y estos señores, por ejemplo, cuando el caso de la amnistía fiscal,
estuvieron muy calladitos. ¿Por qué ahora salen a la calle con togas? Lo cual está prohibido, reglamentariamente, éticamente y ciudadanamente. Mire usted, la toga es para las salas de justicia. Salir a la calle con toga es, yo diría que una provocación y una falta de respeto a sí mismos. A mí que los jueces se manifiesten me parece normal, pero que salgan a la calle con toga es muy, muy peligroso. Los jueces o el consejo se debería elegir a través de los representantes del pueblo, que son elegidos en las elecciones. En este caso son las elecciones generales. Por eso, como comenté anteriormente, muchos streamers no quieren que votes. Y ahí pues gastan a personas que constitucionalmente son, vamos a decirlo de forma suave, no tienen ese conocimiento porque no quieren apararse, no quieren ponerse a leer la Constitución, que es un libro pequeñito y de fácil lectura. Pero en eso consiste la estratagema de no votar. Podemos llegar a la conclusión de quién no quiere renovar el Consejo General del Poder Judicial: el Partido Popular. Como hemos visto en el entramado anterior por los artículos, parte influyente es porque una parte del Consejo General del Poder Judicial renueva el Tribunal Supremo, que a la vez juzga a políticos. Y como ya sabemos, el Partido Popular es el partido más corrupto de Europa y por lo tanto de España. Con lo cual les conllevaría probablemente a un supuesto amplio repertorio de condenas por corrupción. Por eso su bloqueo. De ahí a que quieren que jueces elijan a jueces. Como el ejemplo que puse anteriormente, que políticos elijan a políticos. No, hijo, no. Eso no puede ser así. En relación al Poder Judicial en España, el informe de Estado de Derecho del 2023 destaca que la situación del Consejo General del Poder Judicial suscita grandes preocupaciones, porque, en primer lugar, no se ha renovado a pesar de la urgencia y, además, no se han tomado medidas para mejorar el procedimiento de nombramiento de los jueces. Por otra parte, la falta de esa renovación tiene efectos negativos en el funcionamiento del sistema judicial y del Tribunal Supremo. Esto suscita problemas en cuanto al número de casos que tiene que tramitar. El Partido Popular está incumpliendo la Constitución sistemáticamente. No está cumpliendo con la ley. No lo digo yo, lo dice la propia Constitución, por la cual se tiene que estar renovando con todo lo que hemos explicado anteriormente. Bien, espero que os haya gustado el vídeo y uniros a la lucha de vuestra clase, la clase trabajadora. Compartid, dale a me gusta, suscribiros, dejadme vuestra opinión en comentarios y me podéis decir qué os parece este tema, porque es un tema un poco ya fuera de lo común. Hasta pronto, un saludo. ¿Espera esta legislatura que viene? Lamentablemente me temo que va a haber una confrontación que es consustancial a la política, a la democracia, al pluralismo, pero una confrontación sucia. Esto es lo que me temo que va a haber.